Buenos días, hermano. Con mucho gusto. Quiero compartir esto con ustedes y es algo no muy extenso y al punto. Y dice así, en Éxodos 15, del 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es interesantísimo como después de una gran victoria eso pasa en nuestras vidas. El Señor a veces de las alturas nos lleva al desierto para ver nuestro corazón, de veras, después de tanta victoria y tanto regocijo y tanta alegría, como le cantaron al Señor cuando vieron que los egipcios habían sido muertos. Ellos eran los que supuestamente iban a perecer y Dios los salvó. Pero el punto es que nos sentimos porque estamos en el desierto nuevamente. ¿El Señor me ha abandonado? ¿Dónde está? Y es que caminamos sin fe. Y ellos no tenían, israelitas, no tenían el Espíritu Santo, pero tenían la evidencia de las obras de Dios que vieron en Egipto, que pasaron el Mar Rojo y llegaron 3 días sin tomar agua, o 3 días con la poca agua que tenían, los recursos que tenían, se les agotaban y ya no había agua. Y cuando llegaron a este lugar llamado Mara, que significa amargura, había agua, pero no había agua. No se podía tomar. Tenía algo en esta agua. Y así es cuando está algo contaminado, ¿verdad? Y necesitamos de ello, pero no podemos tomarlo porque nos haría daño, nos mataría. Algo así no se puede tomar. Y hubo contienda. ¿Dónde está Dios otra vez? ¿Dónde está? A ver, Moisés, ¿por qué? Danos agua. Y yo creo que era un espíritu quizás rebelde, y así somos. Culpamos a Dios y cuestionamos a Dios. Y vamos a decir que este desierto nuevamente es un alma sin Dios que anda por un camino sin conocerle. Vamos a decir que las aguas son las religiones que no salvan, porque nada puede salvarnos sino Dios mismo. Y es muy interesante cómo Dios escogió sanar estas aguas. Él pudo haber usado la vara de Moisés,
su cayado, su vara, o pudo haber puesto a Aarón orando o echando sal. Pero el Señor escogió sanar estas aguas con un árbol en el desierto. Sí hay árboles en el desierto, hay diferentes tipos de desiertos y este desierto tenía algunos, me imagino, arbustos de aquí y allá. Dios le mostró un árbol y lo echaron en el agua y el agua sanó. Ahora ese árbol, ustedes ya se dan cuenta dónde voy. Es el árbol que apunta a la cruz. Porque por un árbol del conocimiento del bien y del mal cayó el hombre y no tomó del árbol de la vida y dejó a un lado el árbol de la vida. Después Dios tuvo que impedir que tomaran de ese árbol en el jardín. Estoy hablando porque una vida pecaminosa para siempre es horrible. Porque no hay esperanza, porque esto ya está contaminado, como estaba esa agua contaminada. Y el árbol es la fe en Cristo, es la cruz donde Él padeció. Él tuvo que ser puesto en un madero porque ese es el árbol que representa la maldición, pero al mismo tiempo es vida para nosotros porque ahí Él pagó por nuestros pecados. Ese árbol que endulzó las aguas, ya no estamos muertos en nuestras maldades si le tenemos a Él. Él es el árbol de la vida que fue crucificado por nosotros. Dios no permitió que el hombre se quedara en el jardín para impedir que tomara del árbol de la vida. Después Dios tuvo que impedir que tomaran de ese árbol en el jardín. Estoy hablando porque una vida pecaminosa para siempre es horrible. Porque no hay esperanza, porque esto ya está contaminado, como estaba esa agua contaminada. Y el árbol es la fe en Cristo, es la cruz donde Él padeció. Él tuvo que ser puesto en un madero porque ese es el árbol que representa la maldición, pero al mismo tiempo es vida para nosotros porque ahí Él pagó nuestros pecados. Ese árbol que endulzó las aguas, ya no estamos muertos en nuestras maldades si le tenemos a Él. Él es el árbol de la vida que fue crucificado por nosotros y ese árbol de maldad y el conocimiento del bien y del mal se transformó en árbol de vida. Y eso es lo que he tomado de aquí. Ahora, después que estuvieron ahí, fueron a Elim. Y en Elim había mucha paz y mucha abundancia. Cuando pasamos de muerte a vida. Por eso esto es un contraste muy bonito. En Elim habían 12 pozos y 70 palmeras. Como diciendo, hay un pozo para cada tribu. Y un lugar donde hay frutos de palmera, son los dátiles. Y la dulzura del Señor, después que nos saca del desierto y nos endulza con su promesa y su cruz, que para Él fue el juicio en Él mismo, acabó el pecado. Para Él fue sufrimiento y Él pagó por nosotros. Para nosotros ese árbol es vida, endulza nuestra vida.
y después nos lleva ahí a descansar bajo sus palmeras. La palmera en la palabra de Dios es muy importante. Es el símbolo de Israel. Si ven una moneda del tiempo de la rebelión de Bar Kokhba, en el año 100 y pico, 130, después de Cristo, la moneda tenía una palmera que representaba a Israel. Y por eso después en la Tierra Santa quitaron todas las palmeras. Las palmeras de Israel, nativas de ese lugar, fueron cortadas y para cuando ellos regresaron ya no había palmeras. Pero una semilla, ustedes probablemente han oído y visto videos sobre esto. Si no lo han visto, vayan y vean la palmera que fue crecida de una semilla que encontraron en Masada, que tenía 2000 años. Y germinó, le hicieron germinar, un milagro. Y hoy en día existen ya palmeras, macho y hembra, que dan fruto. Y así como el Señor llevó a los israelitas a estas aguas benditas de esos pozos, Él nos lleva y nos tranquiliza a nosotros cuando somos de Él. Y a pesar de que el desierto esté rodeándonos, en Él está la vida y están los frutos de bendiciones de las palmeras. Esas palmeras daban unos higos que eran muy valorados por el valor medicinal. Y así nosotros nos sentamos bajo la sombra de sus bendiciones y tomamos esos frutos de sanidad que Él nos da junto a los pozos de agua de su espíritu. Es precioso este estudio. Para la gloria del Señor, recíbelo y lee con los ojos espirituales las cosas que encontramos a través de la palabra de Dios. Él es maravilloso. Que Dios te bendiga hoy. Gracias.